Hola, buenos días. Bienvenidos a esta meditación para nuestra oración de esta jornada. Hoy nos encontramos en el tercer domingo, perdón, de la Cuaresma. Y en este domingo, pues, las lecturas nos invitan a contemplar la purificación del templo. Entonces, pues, tengo la propuesta del Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículos del 13 al 25. Jesús que entra al templo lo encuentra lleno de mercaderes, lleno de cambistas, lleno de personas que vendían animales para el sacrificio, para las ofrendas, y toma un cordel hecho con cabuya, por decirlo de alguna manera colombiana, y hace un látigo y con eso, pues, tira todo lo que encuentra allí, ¿no? Y entonces es interesante porque podría decir que este domingo es el domingo de la purificación. Hemos pasado por las tentaciones, por la invitación a vivir en ese labor, en esa experiencia de transfiguración que era la semana pasada, y este domingo se nos invita a ya ubicarnos en ese contexto de purificación, de pureza, de darnos cuenta de quién es el Señor de nuestra vida, quién es el Señor de la vida de este mundo, de cada persona, de cada creyente, y Jesús nos lo quiere dejar muy clavado. ¿Para qué? Para que reconociendo esta realidad, ustedes y yo, pues nos aventuremos a ese camino de la Pascua, dispuestos a dar nuestro todo por aquel que es nuestro dueño. Y entonces, pues me gustaba por esto remontarme a la primera lectura, que es del libro del Éxodo, Éxodo 20, del 1 al 17, que es cuando Dios establece las cláusulas de la alianza, esas cláusulas que son pues los mandamientos. Dios estableció con el pueblo de Israel una alianza, un convenio, un contrato, una alianza de amor, como un matrimonio. Pero en un matrimonio, pues, está el amor, ¿sí? Eso es muy importante. Está la pertenencia mutua. Yo seré tuyo y tú serás mía. Eso es lo que hace Dios con el pueblo de Israel y lo que hace Jesús con nosotros como iglesia. Yo seré tuyo y tú serás mío. Pero eso también tiene unas cláusulas, porque sin cláusulas, pues ese ser tuyo y ser mío, pues queda como muy en el aire, muy romántico y suena bonito, pero parece que no tuviera nada que ver con la concreción en la vida real. La alianza tiene unas cláusulas y el Señor nos las expresa en esos mandamientos que hoy vienen pues de alguna manera resumidos en esa primera lectura. Pero lo esencial de esos mandamientos, pues hablan de una disposición de la esposa para ser del esposo. El esposo es nuestro porque nos ama. Entonces el libro del Deuteronomio dirá, recuerda que el Señor te ha elegido no porque seas el más numeroso o el más hermoso de los pueblos, sino porque te ama. El pueblo, ustedes y yo, como iglesia, hemos sido elegidos por parte de Dios por puro amor. Elegidos para ser bautizados, para ser sus hijos. O sea, hay una elección en el bautismo que nos hace parte del pueblo de Dios. Y entonces, en esa elección, pues hay una invitación esencial y es hacer de Él, ser su pertenencia, ser su compañía, su compañera, la compañera de Dios, como si ustedes se fijan, todo el Antiguo Testamento está escrito en clave matrimonial, o sea, la imagen, la figura del matrimonio es hermosa porque Dios ha querido escogerla de tal manera, le ha dado tanta dignidad a la realidad del matrimonio, que ha querido escoger la imagen del matrimonio para expresar su amor por la humanidad y su tipo de relación con la humanidad, como el esposo con su esposa, como el novio con su novia, como aquel que da todo por aquella a la que ama, ¿no? Entonces, ese es Dios con nosotros. Y pues, obviamente, ese es Jesús con la iglesia, con nosotros como iglesia, ¿no? Y entonces es hermoso porque esas cláusulas que nos pone ahí, pues el libro del Éxodo, sencillamente van a custodiar esa pureza de la mujer, de la esposa que pertenece al esposo. Y esposa hablo de la iglesia, ¿no? O sea, hombres y mujeres. O sea, la esposa que pertenece al esposo. Custodia. ¿Custodia qué? Custodia la pureza de esa esposa. Custodia el amor puro de esa esposa por su Señor, porque el Señor tiene un amor puro por su esposa, por su iglesia.
por ustedes y por mí. Y entonces, pues, en ese contexto es donde aparece, pues, la purificación del templo. Jesús llega al templo, el lugar donde de alguna manera, pues, estaba el signo de la alianza, estaban las tablas de la ley, donde se daba culto a Dios, donde de alguna manera el pueblo venía a expresar que su Dios era su Dios, y se encuentra ese templo hecho un mercado. Pues conocemos el texto, ustedes y yo. Y en ese contexto de percibir así el templo, el lugar sagrado como un mercado, el Señor toma un látigo y empieza a tirar todo esto, empieza a echar a los cambistas, a los negociantes, a los vendedores, y pues tira las mesas de los cambistas y echa a toda esa gente del templo de Jerusalén, porque han convertido el lugar sagrado en un mercado. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida? Mucho. Si Dios ha establecido una alianza con cada uno de nosotros, nos ha dado unas cláusulas dentro de ese camino, esa alianza, ese convenio, contrato, pacto de amor. Ustedes y yo estamos llamados y de alguna manera por el amor que Él nos tiene, por el amor que le queremos expresar, obligados en el sentido neto de la palabra. O sea, cuando tú te casas con una mujer, cuando tú te casas con un hombre, estás obligado a unas cláusulas, a fidelidad, a ser de esa persona, a estar con ella en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, a amarla y respetarla todos los días de tu vida. O sea, eso es a lo que tú te comprometes, estás obligado, entre comillas, te obliga el amor. Pues ustedes y yo estamos por el amor de Dios hacia nosotros y por el amor que le queremos expresar, de alguna manera nos obliga el amor, entre comillas, como lo diría también San Pablo, el amor me urge, me obliga a ser de Él de manera pura, a que nuestro cuerpo, nuestro templo, nuestra vida le pertenezca a Él. Y entonces pues me venían tres intuiciones de lo que significa esa pureza, que no es solamente pues en el sentido del sexto mandamiento, que es a donde nos vamos ahí mismo, no está hablando solo de eso. La pureza, en primer lugar, tiene mucho que ver con la rectitud de intención, la pureza de intención. Cuando ustedes y yo vivimos en medio de este mundo con el deseo y la voluntad de hacer lo que Dios quiere de nosotros. Ahí va el primer gesto de pureza, porque no es puro que ustedes y yo vivamos haciendo nuestros caprichos si le pertenecemos al Señor. O sea, si queremos vivir en la óptica que Jesús nos está planteando, si tú eres del Señor, si has sido comprado con la sangre de Cristo como un hijo, como una hija, como un miembro de la familia de Dios, pues busca hacer la voluntad de Dios. Eso es el primer gesto de pureza. Y entonces, pues ahí empezamos un gran debate porque la voluntad de Dios, aunque haya una voluntad general para todos los hombres que viene expresada en esas tablas de la ley, que viene expresado más aún en la vida de Jesús, en este momento de tu vida, el Señor quiere que tú refuerces algún puntito en tu vida, en tu corazón, en tu fidelidad a Él, en tu calidad de amor por los demás, en tu capacidad de perdón. Habrá algún punto en donde Él te está remarcando. Y entonces, pues ahí venía la primera parte, ¿no? Entonces, rectitud de intención. No todo lo que sale de tu cabeza es voluntad de Dios. O sea, hay cosas que están en tu cabeza y son voluntad de Dios, y hay cosas que son en tu cabeza y son un capricho tuyo, son sencillamente una idea tuya, algo que estás defendiendo, algo que por lo que tú quisieras pelear, pero no necesariamente es voluntad de Dios. Entonces, la primera invitación para este domingo de Cuaresma es, ¿qué tal que te detengas un ratito a preguntarle al Señor, Señor, ¿tú qué deseas de esta Cuaresma para mi vida? O sea, ¿qué quieres que yo te deje transformar, reformar, reorientar en mi corazón, en mi vida, en mi captación de las cosas, de manera que lo que yo viva realmente sea voluntad tuya? Hay una voluntad que me viene a través de las circunstancias. A lo mejor tengo un trabajo, tengo unos hijos, tengo una familia, tengo una enfermedad de un hijo que amo mucho. Tal vez tengo muchos retos que estoy afrontando en este momento.
pero ¿cómo quieres tú que yo afronte esos pequeños y grandes retos que trae consigo la vida? ¿Cuál es tu voluntad conmigo? Pregúntaselo. Y cuando tengas una intuición, pídele, Señor, regálame la confirmación de que esto es lo que quieres de mí. Puede ser que en algún momento el Señor te quiera que trabajes mucho, que te esfuerces, que te pongas así, pues el hombro duro en lo que estás haciendo, en la evangelización, en tu familia, en tu trabajo, o sea, que de alguna manera te la juegues. Habrá momentos donde el Señor a lo mejor te pida, suelta, deja que confía en mí, que la vida no la llevas solo tú. Atrévete a confiar en los demás, a soltar las cosas, a dejar crecer. No sabemos, ¿no? O sea, tú eres el que necesita discernir qué quiere Jesús de tu vida en este primer momento, en este momento de la cuaresma, perdón. Segundo, la pureza tiene que ver con orden en el amor. Lo dirá San Ignacio, ¿no? O sea, el nosotros hacemos ejercicios espirituales y vivimos un camino de crecimiento espiritual para tener orden. ¿Y el orden qué significa? Primero Dios, segundo tú mismo, tercero tu hermano. Aunque parezca desenfocado esto que estoy diciendo, pero Jesús lo dice, amarás al Señor sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, o sea, primero eres ti mismo y luego es el prójimo, porque si no te sabes amar a ti mismo, cuando ames a tu prójimo le pedirás cosas que no le tienes que pedir, buscarás cosas que no tienes que buscar, estarás esperando cosas de él que no tienes que esperar, porque si te amas bien a ti, comprenderás que tu vida está saciada en Dios. Y a ver si me hago entender. El sano amor tiene orden. Y Jesús, de alguna manera, en esta purificación del templo, nos está dejando claro que el sano amor tiene orden. No conviertan la casa de mi Padre en un mercado. ¿Por qué? Porque primero está el Padre. Después estarán los sacrificios y lo que quieras, pero finalmente lo primero es Dios. Los segundos son ustedes, o sea, cada uno de ustedes, aprender a quererse, aprender a tener una dignidad, tener orden en su vida, tener capacidad de regular sus emociones, capacidad de poner límites, de decir, espérense, esta situación ya no puedo seguirla manejando, yo no puedo dejarme tratar mal por las personas simplemente por gusto, yo no puedo sencillamente dejarme que hagan conmigo lo que quieran, o sea, poner límites, eso también es parte del plan de Dios. Amar a Dios, amarte bien a ti mismo y segundo y tercer elemento, amar a tu hermano. Si no te amas bien a ti mismo, olvídate que va a entrar bien tu hermano. Seguramente habrá algún desvío en la forma de amarlo. Te dejarás manipular o lo querrás manipular o dejarás que hagan contigo lo que quieras o querrás hacer con los demás lo que tú quieras. Ten cuidado, orden en el amor. Y la tercera cosa es dentro de esa pureza, sacar aquello que está generando desorden en tu vida. Para ver orden, necesitas sacar lo que te genera desorden. En el templo está la imagen clara, ¿no? Todo ese ruido. Imagínense, hagan esta mañana la composición del lugar, ¿no? Entran al templo, encuentran ese ruidajo, como cuando van al mercado, o sea, es muy clara la imagen, ¿no? O sea, un mercado, venden unos palomas, venden otros, o sea, y en todo ese camino de mercado, de mercaderes, sentir que ahí la voz de Dios no puede resonar porque hay tanto ruido alrededor. A veces tenemos un mercado en nuestro interior, tantas voces, tantos ruidos, tanto grito, tantas cosas pendientes, tantas deudas que nos tienen, tantos duelos por hacer que no nos damos ni el tiempo para hacerlos. Y ese mercado no permite que tu Dios ocupe el lugar central. Entonces, en el fondo la pureza es para poder tener orden en el amor, porque si no tienes ese espacio liberado de tanto desorden, ¿cómo vas a escuchar a tu Señor? ¿Y cómo vas a descubrir tu voluntad? Entonces, lo que venía para abajo en mi pirámide del orden que les acabo de decir, ahora se regresa para que haya, o sea, saca los mercaderes y el ruido para que puedas identificar primero el lugar de Dios y después el lugar de los demás y de ti mismo en tu interior, y desde ahí puedas encontrar la voluntad de Dios con tu vida. Entonces, es un domingo para que tú y yo nos atrevamos a poner orden en nuestra vida, a purificar, a
disponernos a cambiar y a mejorar. Miren, no salgan de esta cuaresma sin el deseo profundo de un cambio de vida, de verdad. Y si cambiar significa bájale al estrés que estás manejando porque no te está ayudando en tus relaciones interpersonales, ni en tu matrimonio, ni en tus relaciones laborales, ni en tu oración, ni para tu salud, ni para ninguna cosa, bájale al estrés. ¿Eso es voluntad de Dios? Sí, bájale al estrés. Si no eres capaz de regular tus emociones, si estás pasando por encima de las personas porque las maltratas sin querer, o si estás pasando por encima de ti mismo porque siempre sales herido de las situaciones, sean cuales fueran las circunstancias, aprende a regularte. Desestrésate para que puedas manejar mejor las emociones. Eso es voluntad de Dios, eso es voluntad de Dios, porque si no tienes salud física y psicológica, ¿cómo vamos a hablar de salud espiritual? Entonces, el Señor es muy concreto, es un domingo para poner orden en tu vida. Agarra como cuando tienes que ordenar el closet, y entonces agarra las medias que están todas revueltas, buscas el par, las pones en bolitas y para que no se te vuelva a perder el par, las echas en una caja o la echas en una, sí, una cajita y como que no queden tan revueltas con todo o en una bolsa, o sea, ordena tu interior, porque donde hay orden, el orden lleva a Dios. Donde hay desorden, el desorden es sinónimo de pecado. Entonces el Señor quiere desterrar de nuestra vida el pecado y el pecado se destierra ordenando. Entonces, suena a lo mejor demasiado sencilla esta meditación, demasiado a lo mejor hasta funcionalista les puede sonar, pero les invito a que la hagan en diálogo con Jesús. Es para que tu matrimonio con Dios funcione. Y si funciona tu matrimonio con Dios, todas las demás cosas pueden funcionar. Si no funciona bien tu relación con Él, olvídate. Puedes estar en el reino de los cielos y no te das cuenta. Puedes estar en la circunstancia más privilegiada y no tener la capacidad de agradecer. Por eso el Señor te dice hoy, saca a los mercaderes y no profanes el templo del Señor, la casa de Dios, porque yo soy un Dios celoso, como lo dice el Éxodo. Yo soy un Dios que te quiere para mí. Mi amada es para mí y yo soy para mi amado. Mi amada es para mí y yo soy para mi amado. Mi iglesia es para mí, mis hijos son para mí y yo soy para mis hijos. Yo soy para ti. ¿Tú eres para mí? Esa es la pregunta de parte de Jesús. Yo estoy siendo para ti. Esta Pascua es para ti. Todo el camino que estoy recorriendo es para ti, para que tú crezcas, para que tú puedas ser libre, para que tú puedas amar. ¿Tú eres para mí? ¿Me estás dando chance en tu vida, espacio? Pues que el Señor nos regale pues un ratito de oración que nos dé luz y que podamos vivir un domingo de la purificación de la mejor manera. Un abrazo y pues espero que les ayude estas pequeñas pistas para hacer su oración de este día. Feliz día.